El éxito en cumplir la voluntad de Dios requiere actuar con esfuerzo y valor, observando fielmente sus mandamientos. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Queremos agradecer su confianza y que podamos estar ahí en su hogar, donde quiera que usted nos esté viendo. Le agradecemos la confianza que nos permita estar con usted en este momento. Hemos estado por varias semanas, o mejor dicho, la semana pasada iniciamos una serie de temas que tienen que ver con la conquista de la fe. Aquel momento cuando Dios instruye a Josué entrar a la tierra prometida. Y hemos visto que no fue algo fácil, sencillo para Josué. Sin embargo, era algo que se tenía que hacer. Y no siempre, y hemos estado hablando de esto, no siempre cuando Dios nos pide que hagamos algo, significa que va a ser fácil, sino que lo que sí implica es de que Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Pero el hecho de que Él esté con nosotros requiere de nuestra parte valor, requiere de nuestra parte esfuerzo, requiere que nos podamos creerle a Dios en medio de cualquier situación y poder así cumplir lo que Él nos pide que hagamos. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de las condiciones para el éxito, que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y estaremos allá en Josué capítulo 1, versículo 7, y estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y quisiera enfatizar bien en este último aspecto, donde dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Sabe que cumplir la voluntad de Dios no es cuestión solamente del resultado, sino también la forma en que cumplimos aquello que Dios nos pide que hagamos. No solamente es, repito, el resultado, que el resultado salga bien, sino que Dios exige, Dios pide también que en el proceso de cumplir aquello que Él nos pida, hagamos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces debemos cumplir su voluntad a la manera de Dios, tal y como Él quiere y de la forma que Él nos lo indica. Es decir, no puedo hacer la voluntad de Dios como se me dé la gana, que al cabo el fin es el mismo. Es decir, como vimos la semana pasada, Josué recibió la orden de guiar a Israel a la conquista de la tierra prometida. Y Dios prometió estar con él siempre. Y con la ayuda de Dios, ninguno de sus enemigos sería capaz de vencerlo. Esta había sido la promesa de Dios para él. Pero es interesante que Dios exhortó a Josué a cumplir con algunas condiciones. Y créame que haremos bien en observar estas indicaciones para que también nosotros podamos cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y que hagamos también lo que Él nos pide que hagamos. Es decir, no solamente cumplir con el fin, sino que en cada paso, en cada aspecto de su voluntad podamos hacer exactamente lo que Él pide que usted y yo hagamos. Y el primer aspecto en sus notas tiene que ver con que Dios pide de mi esfuerzo. Estuvimos hablando ahorita en la introducción de que Dios pidió de Josué ciertas condiciones para que él tuviese éxito en todo lo que él emprendiera. Y esta primera condición de Dios hacia Josué fue el hecho de que Josué tenía que esforzarse. Créame que se avecinaba una tarea enorme para Josué. Conquistar la tierra prometida, repartirla, era una tarea sumamente difícil. Y Josué había sido testigo de lo difícil que había sido para Moisés dirigir al pueblo de Israel a través del desierto. Josué sabía que era un pueblo rebelde, pero ahora Dios le estaba pidiendo a Josué asumir la responsabilidad mayor de introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero es interesante que de inicio Dios le instruye que él inicialmente debe esforzarse. Por sí solo Josué no podría cumplir con la tarea.
Y cualquier encargo, escúchame bien, todo lo que Dios nos encargue ha de hacerse dependiendo completamente del poder de Dios. Es decir, no solamente porque Josué quisiera hacerlo, sino que él debía esforzarse en hacer la voluntad de Dios. Y es bien interesante que Pablo también le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, escuche bien, todo encargo de parte de Dios nunca será fácil. A veces creemos que porque Dios me está pidiendo que haga algo, todo se me va a abrir, puertas se me van a abrir en automático, así como cuando entramos a algún centro comercial y nomás nos presentamos a la puerta y se nos abre. Muchas veces creemos que así va a ser. Créame que no siempre será así. Los encargos que Dios nos pide nunca serán fáciles. Y por eso mismo ningún ser humano puede cumplir el encargo que Dios nos pida sin su ayuda. Es importante recordar que los recursos divinos están a nuestra disposición para cumplir su voluntad. Pero es interesante que Dios no le dice a Josué, tú no te preocupes ni te esfuerces, ahí quédate sentado, como quiera yo voy a hacer las cosas. No, Dios le exige a Josué, esfuérzate, tienes que esforzarte. Sí, nadie te va a poder hacer frente mientras yo esté contigo, pero a ti te corresponde esforzarte. Y créame que estamos iniciando este año donde se requiere no solamente creerle a Dios, sino caminar, esforzarnos y sabiendo de que Dios hará su obra. Pero Dios exige de mi parte que nos esforcemos. El segundo aspecto en sus notas tiene que ver con que Dios pide de mi valentía. Esta segunda exhortación de Dios a Josué tiene que ver con el valor. Es decir, enfrentar las ciudades amuralladas requería más que Josué tuviese ganas, más de que un día se levantara Josué y decía, ¿sabes qué? Como que quiero ir a enfrentarme a las ciudades amuralladas. Mire, se requería más de ganas, se requería tener valor, se requería valentía, se requería determinación. Y es importante que recordemos que años atrás la mayoría del pueblo no quiso enfrentar a estas ciudades. Y créame que no sería fácil ahora con Josué. Si el pueblo no le había creído a Dios, teniendo a Moisés delante de ellos, aquel hombre que había abierto el mar rojo, ¿cómo creería Josué que ahora le iban a creer a él? Bueno, no iba a ser fácil. Quizá lo más fácil para el pueblo era simplemente regresar a Egipto y seguir siendo esclavos. Pero ahora Dios le exhorta a Josué, le dice, sé fuerte y muy valiente, versículo 7. Y Josué debe actuar sin miedo ni titubeos. Y debe Josué recordar la promesa de Dios de que ningún enemigo podría hacerle frente. Y debemos recordar que una de las armas más poderosas del enemigo es inducirnos al miedo, al temor. Porque créame que el temor nos paraliza y nos impide a seguir adelante. Y si tenemos la mirada en nosotros mismos y en las circunstancias que nos están rodeando, créame, seremos presa fácil del pavor, del miedo. Pero debemos recordar que el Señor nos ha llamado a servirle. Y Él ha prometido siempre apoyarnos y estar con nosotros en cada paso del camino. Y el camino de Dios, créame, nunca, pero nunca será fácil. Y por eso Dios espera de nosotros esfuerzo y valor, ya que Él ha prometido darnos la victoria en todo momento. El tercer aspecto en sus notas es de que Dios pide mi obediencia a su palabra. Dios no solamente pide que me esfuerce, Dios no solamente pide valentía, sino que sobre todas las cosas Dios pide y le exige a Josué que él debe ser obediente a la palabra, a la ley que Dios le había dado. Y este último encargo de Dios a Josué fue un llamado a observar, a cuidar, de hacer conforme a todo lo que estaba escrito. Y esta exigencia o esa exhortación de parte de Dios
cubre tres aspectos y tiene que ver con en el primer aspecto, tiene que ver con el desarrollar el hábito de la lectura de la ley. Dios le dice a Josué, tienes que tener enfrente de ti a la ley, tienes que leer, tienes que recordar a diario lo que yo les he pedido a ustedes. Y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto tiene que ver principalmente con la lectura en voz alta. Y esto es importantísimo porque cuando uno lee la palabra, quien primero escucha lo que estoy leyendo es uno mismo. Uno escucha la palabra y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es importantísimo que esto sea parte de nuestra práctica diaria, es decir, estar frente a la ley, estar frente a las promesas, estar frente a lo que Dios nos pide cada día. Y créanme que este 2021 será un año de muchos desafíos, según lo que se pronostica, pero Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. En segundo lugar, Josué debía reflexionar y evaluar su vida a la luz de la ley. Dios sigue diciéndole, dice, de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. Y esto habla de un proceso constante. Es decir, a pesar de la enorme tarea que Josué tenía por delante, él debía darse el tiempo para meditar en la palabra. Es decir, no es solamente leer por leer, sino que también tenía que ver con el hecho de poder meditar en lo que se está leyendo. No es solamente leer por cumplir, para que ya cumplí con esto, como si fuese algo normal, sino que estoy leyendo, pero estoy aceptando, estoy recibiendo, estoy meditando lo que se me está diciendo. Y todos sabemos meditar, lo hemos dicho ya muchas veces. Meditar es permanecer en algo constantemente y estar pensando. Y todos hemos meditado. Es más, a veces a diario meditamos, pero en aquello que no conviene. Si usted se ha preocupado en algún momento de su vida, usted sabe meditar. Porque cuando nos preocupamos, estamos meditando en aquello que es malo. Y en este tiempo se nos ha pedido que meditemos mucho en la pandemia, que meditemos mucho de que me puede ir mal por la pandemia. Y eso es meditar, porque usted escucha al doctor de la O, usted escucha lo que se está diciendo, y eso es una forma de meditar, porque usted lo está diciendo, ¿sabes qué? Posiblemente eso me va a pasar a mí, y así como le pasó al vecino, y así como le pasó al pariente, y así como le fue así me va a ir. Eso es meditar, pero equivocadamente. Y eso es lo que Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Mediten de día y de noche en mi palabra. Y cuando usted y yo estamos meditando, pensando en lo que Dios dice acerca de que Él tiene buenos planes, a pesar de la pandemia, los planes de Dios siguen siendo los mismos. Y cuando uno medita y medita y medita, y tenemos delante de nosotros las promesas de Dios, eso nos va a ayudar mucho. Entonces, Dios le dice a Josué, tienes que leer la palabra, pero también de día y de noche meditarás, pensarás en esas promesas. Y en tercer lugar, Josué debía poner en práctica las palabras de la ley. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, no solamente es leerla, no solamente es meditar, sino que dice, para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en el libro de la ley, está escrito. Es interesante que estas tres recomendaciones que Dios le da a Josué, era lo único que él estaba dando, lo único necesario para que Josué pudiese experimentar la victoria. Y es bien interesante, y esto lo he dicho yo muchas veces en predicaciones en la iglesia, que tiene que ver con que quizá Josué, al querer entrar o al pedir que Josué entrara y conquistara tierras, uno pensaría que Dios le hubiera dado estrategias de guerra, cómo usar espadas, cómo usar el escudo, cómo usar y te vas a poner así, esta formación de guerra. No, Dios le dice, lee la ley, medita en la ley y haz conforme a la ley. Y si tú haces esas tres cosas, Josué, te irá bien. Dice, harás prosperar tu camino. Dice, y todo te saldrá bien.
Es bien interesante y cada vez que me topo con ese pasaje no deja de impactarme, no deja de llamarme mucho la atención. Porque uno pensaría, ok Dios, ya leo tu palabra, hago eso, pero ¿qué más tengo que hacer? Dios dice, bueno, si tú meditas en mi palabra, si tú haces conforme a lo que está escrito en mi palabra, todo te irá bien, te va a ir bien, tendrás éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Es decir, cuando obedecemos estos tres aspectos, el éxito en hacer la voluntad de Dios será garantizado. Y esto es bien importante que usted y yo lo tomemos muy en cuenta. Porque, mire, podemos concluir lo siguiente, que se requiere esfuerzo para hacer la obra de Dios. Y no debemos permitir que nos invada el temor ante las dificultades y obstáculos que sin duda tendremos mientras obedecemos a Dios. El obedecer a Dios no quiere decir que todo va a ser fácil, sino que el obedecer a Dios en atender a lo que Dios me pide que yo haga, eso tiene que ver con que Dios estará conmigo y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien. Debemos vencer el miedo, debemos enfrentar los obstáculos que sin duda tendremos mientras obedecemos a Dios. Y es interesante que por último debemos obedecer a la palabra de Dios para cumplir lo que Él nos ha pedido que hagamos. Recordemos que la promesa de Dios que nos dice que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida, eso sucede cuando decidimos obedecerle a Dios. Yo le invito a que este nuevo año nos aboquemos, nos comprometamos en que podamos leer la palabra de Dios, que podamos meditar en la palabra de Dios y que podamos también hacer la palabra de Dios. Entonces dice, harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le invito y le sugiero que hagamos esto, que mencione los tres aspectos, para que conversemos ahí, mencione los tres aspectos que Dios demanda en la obediencia a su palabra. Estos últimos tres aspectos en este tercer punto, ¿cuáles son esos tres aspectos que Dios pide que usted y yo hagamos para poder tener éxito en todo lo que emprendamos? Para que lo conversemos ahí, por favor, en el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que tu palabra es la verdad. Y Señor, si bien es cierto, este año se ha comentado que son situaciones difíciles en cuestión de la pandemia, pero también podemos saber que tú has prometido estar con nosotros siempre. Y tú nos estás pidiendo que leamos tu palabra, que meditemos en tu palabra y que podamos hacer tu palabra. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa es tu promesa. Ayúdanos a obedecerte y a cumplir con esto. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias por permitirnos entrar a este hogar donde estamos teniendo este grupo familiar. Yo le invito para que comparta este video, póngale ahí un me gusta, compártalo ahí en Facebook, ahí en YouTube y créanme que esto será también de mucha bendición a muchos otros. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.